Aleluya. Amén. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. Some are already looking forward to tomorrow's meal. Algunos ya Who already got tomorrow's están dinner planned out? esperando la cena de mañana, el almuerzo, el desayuno. Who already has their Su café. first coffee planned out for tomorrow? It's already brewing. Su It's café ya scheduled, preparado. it's scheduled on her coffee Ya pot. lo tiene puesto en su agenda ya. A las 5:30, su cafecito y oración. But one ¿verdad? thing we could all agree is that we're coming out different than how we entered, right? Pero lo que podemos todos estar de acuerdo es que somos But have diferentes. you ever really sat back and thought, why 21? Pero tú has pensado en algún momento, ¿por qué 21 días? Why not 20? ¿Por qué Nice, no 20? nice, neat, a nice round Y number. hacerlo, tú sabes, en pares, ¿verdad? Or 19. O 19, o Or 15, why not 22 o days? 22 días. Or why not 23 ¿Y days? por qué no 23? You know, like the Cualquier best otro número. basketball player to ever touch a ball, Porque el Michael mejor Jordan. Why not 23? jugador de baloncesto tenía el número I know I 23. lost a lot of the young guys right now that are not past that. I don't like you no more. You know, they don't agree, but we all know that Michael Jordan is the best. Pero ever todos touched. sabemos que Michael Jordan es el mejor jugador de baloncesto en nuestro tiempo. But you know why? ¿Pero sabe por qué? Because in the kingdom of God, nothing happens by Porque en el reino de coincidence. Dios nada pasa por coincidencia. God always does things with a purpose and a plan. El Señor siempre hace algo con un plan y un propósito. So scientists say that in 21 days, Y los científicos dicen que en 21 días it allows us to create a rhythm. nos permite crear un ritmo That it allows us to start rewriting the way we live. que comienza, nos da la oportunidad de comenzar a vivir una vida, And I una believe vida nueva. God knew this, Y yo sé que el Señor and sabía out of esto. His grace and mercy Y por toward su us, gracia y misericordia hacia nosotros, He didn't just allow us to live 21 days just to change our diet. It's not about no our nos diet. permitió tener 21 días para solamente cambiar nuestra Because dieta. the truth is, none of you are going to keep on eating vegetables. Porque la verdad es que ustedes no van a regresar a comer lo mismo que I estaban was telling comiendo my en estos wife, 21 días. keep doing this. Uno siempre dice, bueno, vamos a seguir haciendo eso. But Quizá come lo on. haga un par de días, pero después But se it olvida. was really to change the direction your life was going. Pero realmente es puesta para cambiar la dirección de tu vida. Not just to help you reset, No solamente para resetarte, but to help you align with pero God. alinearte con el Señor. But here's the thing. Pero aquí está lo importante. That what we accomplished in these 21 days Lo que pudimos cumplir en estos 21 días shouldn't just stop today. no deben parar hoy. What we did was plant a seed, Lo único que hicimos es plantar la semilla, but now we gotta water it. pero ahora tenemos que echarle agua. And now it's up to you. Y ahora te toca a ti. It's up to you to nurture it. Te toca a ti It's nutrirla, up to you to keep the rhythm going. que mantener el ritmo. And what they say, Y lo que that dicen, if you could reach 90 days, que si puedes llegar a 90 días, it's not longer just a habit. ya no es un hábito, It becomes a lifestyle. se vuelve un estilo de vida. So let's be real. We could binge watch 90 days of Netflix. Vamos a ser real. Podemos ver el show de 90 días en Netflix, ¿verdad? O en las We aplicaciones. could give 90 days of faithfulness to God. Si podemos hacer eso, podemos darle 90 días de fidelidad a nuestro Señor. And speaking about stopping and starting, Hablando de parar y empezar, let's talk about what's going on in the government. vamos a hablar de lo que está pasando en el gobierno. We all see the news of the shutdown. Todos vemos que está cerrado, el gobierno está cerrado, We all see it. todos los vemos. When leaders can't agree on which direction to go, Cuando nuestros líderes no pueden llegar a un acuerdo, when they can't agree on how to move forward, cómo es ir hacia things adelante, get delayed, las cosas se atrasan, workers get furloughed, they get put on unemployment, los trabajadores lo ponen en unemployment and the people who need the help the most don't get the help they y need. aquellos que necesitan más ayuda no la And reciben. it feels like some reason everything's on pause now. Y se siente como que todo está en una pausa. But here's the difference, that this world could shut down, Y aquí está la diferencia. Este mundo puede but cerrarse, heaven doesn't. pero el cielo nunca se See, cierra. God doesn't put his people on El unemployment. Señor no pone a su pueblo en unemployment. Angels don't take leaves of Los absence. ángeles no se van The kingdom en doesn't recreo. run out of funds. No le faltan And what God fondos. started in these 21 days Y lo que Dios comenzó en estos 21 is not going to días shut down today. no se va a cerrar hoy. Because this is actually the beginning. Porque esto es actualmente el principio. Because this is a
divine. porque esto es algo divino. It's called the unshutdown. We can put that picture Y up there. dice el no cerrar. I made that word up. Es una palabra que él lo hizo él I'm going to propio. put it on the Urban Dictionary. Unshutdown. Unshutdown. No cerrar. Listen, tell your neighbor, what started in these 21 days, Dile que está a tu lado, lo que comenzó en estos It's not 21 gonna shut días down. no se va a cerrar. now tell them when you ignored the first time and say, it's not going to shut Y down. dile otra vez, no se va a cerrar. You see, just like it's not a coincidence as this was 21 days, Así como no fue una coincidencia que hicimos 21 días. it's not a coincidence that the shutdown happens in the week that we're ending our fast. No es una coincidencia que este cierre de gobierno pase en la semana que vamos a cumplir al You see, 21 because días. Paul tells us in 2 Corinthians 4:18, he says this. Porque Pablo nos dice en 2 Corintios 4:18. He says, 4:18. so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Y dice así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. You see, Amén. this is the way that God tells us what happens in the natural Y eso es lo que el Señor nos dice, que lo que pasa en lo is natural only a shadow of what's happening in the spiritual. solamente es una sombra de lo que está pasando en lo So espiritual. you gotta listen carefully. This shutdown didn't just happen this week for some. Y este cierre de gobierno no pasó por It coincidencia didn't en just esta happen semana. the week we're ending our 21st En la semana donde cumplimos nuestros 21 because the días. Holy Spirit told me Porque el Espíritu Santo me dijo, the enemy will try to shut down the rhythm. el enemigo va a tratar de He cerrar, will de try to apagar shut el down the ritmo, consistency. la He will try consistencia, to shut down the momentum you el created momento in que these hemos 21 creado days. en estos 21 días. You see, I'm not Democrat. Yo no soy un I'm not demócrata, Republican. no soy un republicano, I'm kingdom. yo soy del reino. And as a kingdom citizen, Y como un ciudadano del I reino, can't afford to ignore the signs of what's going no on around puedo me. ignorar las señales que me rodean. And one of the main reasons this national shutdown happened Y una de las razones is mayores que esto because pasó two parties couldn't come into es agreement. que dos partes no pudieron estar de And that acuerdo. is exactly what the devil will try to do to you. Y eso es exactamente lo que el He's diablo going to tratará try de to get hacer. you to disagree with the word of God. Tratará que tú no estés de acuerdo con la palabra de Oh, Dios. this is going to be good. Esto va a ser bueno. You got to write notes. You know why? Presten atención y Because escriban life sus is gonna notas. happen, Porque la vida va a And it's going to suceder smack you. y te va a dar una And you're going doble to call me or bofetada. Pastor Charles and Y say, me va a Pastor, llamar a pray mí for o us. Pastor Charles, ay, por favor, ore por And I'm mí. going to say, did you take notes? Y yo te voy a decir, Because I "Tómate told you what notas", was going to happen. porque yo te And dije I lo que told iba you a how to pasar. overcome Te it. dije cómo vencerlo. So watch the YouTube video now. Entonces ahora tendré que regresar al video de YouTube. Take notes. Pero tomen notas. So how does he do it? ¿Cómo lo hace? By bringing doubt. Trayendo duda, By making you question the very thing God has already spoken. haciéndote cuestionar la cosa que el Because Señor ha hecho en tu vida. if he could break your agreement with the word of Porque si Él God, puede romper tu acuerdo con la palabra de he could Dios, stop the flow of God in your Él life. puede parar el fluir de Dios en tu vida. See, but I came to tell you, Pero yo he venido a decirte, don't let what's shut down out there no permita que el cierre de ahí afuera to be shut down in here. cierre en ti. Because what God started in these 21 Porque lo que el days, Señor comenzó en estos 21 it's días not going to shut down. no se va a cerrar. It's only the beginning. Solamente ha comenzado. So it starts with disagreement. Entonces comienza con un desacuerdo. And I want to tell you, see, what God shuts down, what shuts down, Lo que se cierra, God always holds up. el Señor siempre lo aguanta. You see, that word shut down means pause. Esa palabra cierre es como una pausa. Because systems close, Porque los sistemas se certain cierran, services stop, ciertos servicios people's, paran, people's confidence shake now la because they rely confianza de on las certain personas se government sacuden en programs. ciertas situaciones, ciertos And, programas. and in the reality, us in this world, we're addicted to motion.
Y la realidad que nosotros en este mundo estamos adictos a la emoción. We love having our schedules packed. Nos gusta tener We nuestra love that our agenda. phone never stops ringing. Nos gusta que nuestro teléfono nunca para de And that sonar. our minds are constantly moving. Y cuando nuestra mente constantemente está when moviéndose. the pause happens, Y de repente viene una pausa. it feels terrifying. Se siente como algo miedo, te da terror, te da Because we miedo. live in a culture that equates busyness Porque vivimos en una cultura que ve el estar ocupado as value. como algo valoroso. And if you're not moving, Y si tú no estás you're falling moviéndote, behind. te estás quedando atrás. And if you're not producing, Si no estás you're produciendo, wasting time. estás gastando tu tiempo. And that is why when we feel stillness, Y por eso es cuando estamos en una quietud, it feels frightening. se siente como algo que nos da miedo, You know, there's even inseguro. a name for it. Y también tienen un nombre para eso. It's called sedatophobia. Se llama una fobia de estar quieto. It's the fear of silence. Es una fobia, un temor al silencio. And you know why? ¿Sabes por qué? Because when things get quiet, Porque cuando las cosas se callan, when life slows down, cuando la vida va despacio, we finally hear all the noise going on podemos inside. escuchar todo el ruido que está dentro de nosotros. We hear that guilt that's constantly eating at us. Escuchamos esa culpa, We hear what haunts us. es aquella cosa que nos We atormenta. hear the maybes and the Los if I should have, quizás y or que, if I que would have done debería this. hacer, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. And we see the flaws that we're Y constantly trying vemos to cover up by las being busy. fallas que estamos tratando de cubrir. And most people can't handle that. Y muchos no pueden lidiar con So what eso. do? They drown it out Y lo que pasa by, es by getting on their phones and que scrolling lo on their tapan phones. volviéndose muy ocupados en sus They teléfonos, drown it out by watching shows. mirando programas, They fill their whole lives with noise llenan su vida con tanto ruido just to avoid being alone with para themselves. evitar estar en silencio y escuchar sus propios problemas que están pasando. But this is the truth. Pero esta es la verdad, That stillness doesn't mean failure. que la quietud no significa que fallas, It means faith. significa fe. Because Psalm 46:10 says this. Porque Salmos 46:10 dice He esto. said, "Be still and know that I am God." Dice, estar quieto y saber que soy Dios. You see, he doesn't say be busy and know. Él no dice, ocúpense, He doesn't say Dice keep Abraham. hustling and know. sigue trabajando He doesn't say keep yourself occupied and y know. ocúpate y vas a saber. He says be No. still and know that I am God. Quédense quietos y sepan que yo soy Why? Dios. ¿Por qué? Because in stillness Porque en su quietud is usually the place where God speaks clearly. es el lugar donde Dios nos habla claramente. You see, in the pause En la pausa, is where you know ahí es donde tú sabes that God que is Dios stronger than you. es más fuerte que tú. That you know that His plans are bigger than your plans. Ahí tú vas a saber que sus planes son más grandes que los tuyos And that His timing y que en su is tiempo better than your es timing. mejor que tu tiempo. And sometimes the pause in life Y a veces la pausa en nuestras vidas is God's way of telling you, es la manera que Dios nos dice, take your hands off of it quita tus manos de so esto I may put my hands on it. para que yo ponga mis manos sobre esa situación. And that's where the devil attacks. Y ahí es donde el diablo ataca. Because when the life is paused, Porque cuando nuestra vida está en pausa, because we want everything quick. es porque queremos y no sabemos qué hacer porque queremos todo rápido. We want next day delivery, same day delivery. Queremos hacer delivery que llega al próximo We día. want an Instacart, we want a DoorDash, we want a Quieres Uber algo Eats, al instante We que want te fast llega food. rápido. everything fast. Todo so rápido. when the pause comes, Entonces cuando viene esa pausa, the enemy comes and says, el enemigo viene y te let dice, me put some lies there. déjame poner algunas mentiras He aquí. forgot about you. Se olvidó de ti. You're stuck. You're not making progress. Estás estancado, no estás Look, look, progresando. look, look. Mira, Nothing mírate. is changing Nada around está you. cambiando en tu vida. And if he could get you to panic in the pause, Y si te puede causar pánico en esa pausa, he could pull you out of agreement with the word of ahí God. es donde Él puede sacarte de ese acuerdo con el Señor. Because he knows that if he could break your agreement with the Porque word, Él sabe que si Él puede romper ese acuerdo, he could break the flow of God in your life. puede romper el fluir de Dios en tu vida.
That's why it's not a coincidence that this shutdown happened the same week. Por eso no es Finishing una our fast. coincidencia que esta cierre del gobierno Because pasó the en devil esta wants to semana. shut down the rhythm you Porque el created in enemigo these quiere 21 days. apagar el ritmo He que tú wants has to shut down creado your rhythm of prayer. en estos 21 He días. wants to shut El down ritmo your de rhythm of oración, focus. He ritmo wants de to shut down enfoque, your rhythm of spiritual discipline. de disciplina espiritual. And just like the politicians couldn't agree, Y así como los políticos no the pudieron estar de devil wants you to acuerdo, disagree with God's el promises. diablo quiere que tú estés en desacuerdo con las promesas del But Señor. the word for today is, Pero la palabra de hoy es, don't let the shutdown out there no permitas que el cierre de ahí afuera shut down what's in here. cierre lo que está dentro de ti. Because what God started is not ending Porque today. lo que el Señor comenzó hoy no It's se just the termina. beginning. Acaba de comenzar. See, because the Bible is full of people that encountered pauses in their lives. Porque la Biblia está llena de personas que encontraron esas pausas See, en sus because the vidas. children of Israel were at the Red Sea, Porque los hijos de Israel estaban en el Mar and they Rojo. find themselves trapped with the sea in front of Se them encontraron atrapados porque tenían el mar de and frente the Pharaoh behind them. y el faraón detrás de And they ellos. were in a Y pause. estaban en una pausa. But God told them, stand still Pero el Señor le dijo, estén and quietos see, y van a and ver. see the Van a salvation of the ver Lord. la You salvación del see, Señor. sometimes the pause isn't a punishment. A veces la pausa no es un castigo, Sometimes the pause in your life is just a preparation for the miracle that's going es to happen. una preparación para el milagro que va a ocurrir en tu vida. My God. My God. We have Elijah on Mount Herod, Tenemos a Elías en el monte Jerón. and he is expecting God to show up in the wind. Y aquí él está esperando que el Señor se aparezca en el He viento is expecting God to show up in an earthquake. o en un terremoto. He is expecting God to show up in fire, Él está esperando que el Señor llegue como fuego, but he heard him as a whisper. pero lo escuchó como una voz bien suave. Because sometimes, my friend, you're just too busy. Porque a veces, amigo, quizás estás muy And you're ocupado. keeping yourself too busy because you don't want to confront what you got to confront with God. Y te estás ocupando porque no quieres que el Señor te confronte en esas Because cosas. when you make that pause and you make that Porque time to be cuando with hacemos God esa and deal pausa with that y issue and deal with escuchamos it al over and over Señor again, y lidiamos con ese problema, that pause esa pausa will make room for His presence. abrirá espacio para la presencia de Dios. I'm not playing with you today. No estamos jugando hoy. We see Jehoshaphat in the battle. Vemos a Jehoshaphat en la batalla. He's surrounded by his enemies. Está rodeado de enemigos. And God tells him, Y el Judah, Señor le dice, Judah, Judá, you are not going to need to fight this battle. no van a necesitar pelear esta batalla. Just stand firm, stay Solamente still. párense firmes, estén quietos. Just hold your position Guarden su posición and see the salvation of y the van a ver Lord. la salvación del Señor. You see, sometimes A veces you just got to stand still. tenemos que quedarnos quietos. The issue is that just when God's about to move, El problema es que ahí, al punto cuando Dios está a punto de we moverse, jump ahead of Him and try Queremos- to move ourselves. queremos adelantarnos. Every time. You see, because the pause, the victory, Porque la pausa, la victoria que está en esa pausa, is never earned. nunca es honrada, ¿verdad? No es algo que lo podemos trabajar para recibirlo. It's something God gives to us. Es algo que el Señor nos da. So we got to stand still Entonces tenemos que quedarnos and agree with quietos His word. y estar de acuerdo con su palabra. You see, we see Paul and Silas, and they're in jail. Vemos a Pablo y Silas en la And cárcel the Bible says that at midnight they're in the pause in the y a prison. medianoche están en una pausa en la And they prisión. didn't complain, No se quejaron, they didn't grumble, no lloraron. they no- sang. ellos lo que hicieron And their fue que pause adoraron. turned into Y breakthrough. su pausa se volvió en su victoria. Chains fell off. Las cadenas se Salvation cayeron. spread through the La house. salvación se regó por toda esa cárcel. See, every single time when it looked like a pause, Cada vez cuando vemos when la it looked pausa, like the end, cuando se veía como ya todo había it terminado, was just a stage set up solamente era un escenario que el Señor puso for God's power to move. para que su poder pueda moverse. Hallelujah. So how do we respond as believers when life Entonces, feels like there's a pause? ¿Cómo respondemos como creyentes cuando nuestra vida está en pausa? Instead of running from it, En vez de alejarnos de ella, we lean into it. tenemos que entrar en esa pausa, We pray in the pause. orar en esa pausa. Paul says,
when we pray, Pablo dice que cuando in oramos, Philippians 4, 6, 7, en Filipenses 4, 6 y that 7, His presence, His peace su paz will guard our hearts. guarda nuestro corazón. You see, prayer La oración turns silence vuelve el silencio into conversation. en conversación. Amen. So we listen in the pause. Entonces escuchamos en la pausa, See, because quietness porque cuando estamos en silencio is not emptiness. no es estar vacío, It's full of God's voice. es estar llenos de la voz de We Dios. just gotta incline our ears to hear. Solamente tenemos que inclinar nuestros oídos, We gotta rest in the pause. descansar en esa pausa, Because He said, I will fight for you. porque Él dice, yo voy a pelear por ti. You just be still. Solamente estad quietos. You see, rest El descanso isn't wasted time. no es una falta, gastar nuestro tiempo. Sometimes rest, A veces el descanso, according to the Bible, de acuerdo a la Biblia, is warfare. es guerra espiritual. You see, we're trying to do too much on our own. Porque muchas veces estamos tratando de hacer todo con nuestra propia fuerza. We want to have spiritual warfare nights out. Queremos tener So much. tiempos de guerra espiritual, queremos hacer tantas cosas. And all He says is rest. Cuando el Señor nos dice, descansa, Because He does it. porque Él lo hace. We just agree with Him. Solamente tenemos que estar de acuerdo He con Él. can. Y Él lo puede hacer. My second point. Mi segundo punto, Another thing that causes a shutdown otra cosa que causa esa pausa, ese cierre, is lack of funding. es falta de fondos. But let me tell you this. Pero déjame decirte esto, What shakes, lo que se sacude, God always makes steady. el Señor siempre lo pone firme. You see, shutdowns shake people El cierre, esas pausas sacuden a las personas because money stops flowing. porque el dinero para de fluir. And families say, how are we going to do this now? Entonces las familias preguntan, ¿y cómo vamos a seguir? Parents stress over Los bills. padres se estresan sobre las cuentas, Workers worry about their hours. los and their trabajadores paychecks. se preocupan por sus All the horarios, plans that felt secure, like looked like they were todos going los to work, planes que tenían seguridad, all of a sudden stop and they de feel fragile. repente paran y se sienten And frágiles. when funding stops, stability shakes. Y cuando los fondos paran, la estabilidad se sacude. And the enemy tries to bring fear in our lives. through Y this. aquí viene el enemigo y trata de traer temor. And he'll use different other methods. Y él usa diferentes métodos. It might be a phone call from a doctor, Puede ser una llamada del médico and your world shakes. y tu mundo se It sacude. might be one unexpected bill, and your world Puede shakes. ser una cuenta inesperada y It se might sacude be tu a mundo. broken relationship you're trying to mend, Será quizás una relación que está and your rota heart is shaking. y tu compañero, tu You see, esposo o what esposa this está shutdown sacudiendo. reminds us Lo que este cierre, esta pausa nos recuerda is that everything in this world es que todo en este mundo could shake. puede sacudirse. Your job could shake. Tu trabajo puede Your sacudirse, routine could shake. tu Yeah. Your rutina, finances could tus shake. finanzas. Hey, listen, even your health might aún shake. tu salud puede But sacudirse. here's the good Pero news. aquí está la buena noticia, That God's kingdom que el reino de Dios will never shake. nunca se sacude. Hebrews 12:26 tells us this. Hebreos 12:28. Says, since we are receiving a kingdom that's unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. See what this means? Lo que esto Is significa that when everything shakes, es que cuando todo se sacude, when your job shakes, cuando se sacude tu when your trabajo, plan tus shakes, planes, when your family shakes, familia, when your health tu shakes, salud, when your emotions are tus shaking, emociones, your faith doesn't have to tu shake. fe no tiene que moverse, no tiene que sacudirse. Because you belong in a kingdom that Porque doesn't tú shake. perteneces en un reino que no puede ser And the movido. reality is that shaking isn't meant to destroy you. Y la realidad es que ese mover, ese sacudir, no fue puesto para destruirte, It's meant to steady you. es para mantenerte firme. Think about an earthquake.
Piensa en un terremoto. When an earthquake happens, everything rattles, everything moves. Cuando ocurre un terremoto, todo se sacude, todo se But what mueve. an earthquake reveals Pero lo que un terremoto revela is what foundations are strong and which es ones are cuáles not. fundaciones son fuertes y cuáles no. So sometimes when your life is shaking, A veces cuando tu vida está siendo sacudida, God is just exposing to you areas that you need to trust in Him. es una manera del Señor exponer esas áreas que tú necesitas Maybe it was your fundación. paycheck. Quizás era Maybe it was you needed the approval of somebody. tú necesitabas la Or maybe it was your aprobación de own alguien strength. o tus propias fuerzas. You see, because what shaking shows us Porque lo que ese sacudir nos muestra, reveals to us what's temporary, nos revela lo que es and God temporario, is reminding us of what's eternal. cuando el Señor nos está recordando lo que es eterno. And that's why this fasting has been very important. Y por eso que este ayuno ha sido muy importante, Because we've learned to strip away. porque hemos aprendido a quitar ciertas We've learned to cosas, strip away those shaky supports. esas fundaciones que están débiles, And we learn to rely on God. y dependemos en el Señor Because solamente. fasting forces us to say, Porque el ayuno nos fuerza a decir, God, Señor, you're my source. tú eres mi recurso. And if everything shakes, Y si todo alrededor se mueve, I'm holding on to you. yo me aguanto de ti. So how do people deal with shaking in the Bible? Entonces, ¿cómo las personas en la Biblia lidiaron con este Remember sacudir? the apostles that when they prayed, everything shook. Cuando los apóstoles oraron y todo se movió. And instead of falling apart, what happened is that they were filled with boldness. Pero en vez de quebrantarse, fueron llenos de valentía. See, when the ground shook and the chains fell off, Cuando se movió en la tierra y esas cadenas cayeron, the shaking didn't destroy them, eso no los destruyó, it freed them. lo que hizo que los liberó. And maybe your life is shaking Wow. right Y now. quizás tu vida está moviéndose And ahora, it's está like, un this is poquito going to be the end of me. inestable. This is going to be the end of my family. This is the end of it all. God saying, no, my friend. El What Señor I'm dice, doing no, is amigo freeing mío, you. lo que estoy haciendo es estoy liberándote, What I'm liberando doing tu is freeing your familia, generation. This is liberando a tu change generación, for freedom. liberación. Jesus. Thank you, Lord. I feel the earthquake again. See, Jesus said in Jesús Matthew dijo. 7, He said, storms are going to come. En Mateo 7 vendrán las He said, tormentas, winds are going to come. vendrán los And vientos, rain is going to fall. vendrá la lluvia. But if your house is built on the Pero rock, si tu casa está edificada en la it will roca, not fall. no caerá. So the shaking reminds us what we're building on. Entonces It el reminds sacudir us nos who our recuerda foundation cuál es is. nuestra fundación. And notice one thing, Y darnos cuenta de una cosa, that in every story, que en cada historia people went through real fear. las personas pasaron por temores They verdaderos, went through real uncertainties. ciertas inseguridades, But just like us, pero así como nosotros, and in each case, y en cada caso, God turned the shaking el Señor cambió el sacudir into something steady. hacia algo firme. Because when the world shakes, Porque cuando el mundo se mueve, se sacude, God makes steady. el Señor viene y trae su firmeza. So what do we do when life shakes? Entonces, ¿qué hacemos cuando nuestra vida está siendo sacudida? We stand on the word. Nos paramos firmes en la palabra de Dios. Because when everything is shaking, His Porque word cuando will todo se always está be moviendo, solid. su palabra siempre es sólida. The word of God doesn't change with the La palabra de headlines. Dios no se cambia. Tomorrow's headline is going to be something, Mañana and the day after no va a that ser it's algo going to be something diferente else. But the o word of al God otro día. remains the La same palabra de Dios day es to la day, and misma. it's been the same Día tras always. día será He la does misma not siempre. change. No cambia. What else do? We lean on the rock. Nos dependemos de la roca. We don't lean on our own No emotions. dependemos de nuestras We don't lean on emociones, our circumstances, nuestras but we lean on circunstancias. Christ. pero dependemos en Cristo. Why? Because He is the ¿Por qué? cornerstone that never moves. Porque Él es la roca que no se mueve. You want to live a life that doesn't move? ¿Quieres vivir una vida que no se mueve? Lean on God. Depende del Señor. Another thing we do is we stay in worship. Otra cosa que podemos Yeah. hacer, mantenernos en adoración. Worship should be our response to the unshakable kingdom.
Nuestra adoración tiene que ser la respuesta a nuestro reino It que no should be puede ser a movido. response to gratitude. Una respuesta como That we de serve nuestra a God, that we gratitud, serve a King, and His que kingdom servimos a doesn't un shake. rey que no puede ser movido. Worship is how we anchor our hearts to Him. Es como when everything anclamos else nuestro feels corazón hacia unsteady. Él cuando todo lo demás está inestable. We got to remember the kingdom, Tenemos que recordarnos el reino, because jobs shut down, porque los trabajos se cierran, systems shut down, los sistemas se cierran, the government shuts el down. gobierno se cierra People may shut down on you, y las personas pueden cerrarse, but God's kingdom pero el reino de Dios and your place in it y tu lugar en Él will never be shaken. nunca será movido, nunca se cerrará. So yeah, shut down, shake families, Sí, claro, estos cierres unexpected news, shake sacuden a confidence, familias, las noticias, todas las cosas que hard pasamos. seasons, shake our Los emotions. tiempos difíciles sacuden But nuestras it is emociones, not the end. pero no es el final. Shaking is just a reminder that when Ese everything sacudir else trembles, es un recordatorio que cuando todo lo demás está temblando, God could make it stand. Dios lo puede poner firme. And maybe your life has been shaken and your feet have been Y wobbling. quizás en tu vida tú te has sentido inestable, But todo all se está God is saying moviendo. is plant yourself Pero el in me. Señor dice, plantéate en mí, Trust me. confía en mí, Worship me. adórame, Because I'm unshakable. porque yo soy inmovible. Because what the world shakes, Porque cuando el mundo tiembla, God makes steady. el Señor viene y lo pone firme. And my last point, Mi último punto, what else causes shutdowns in the government? ¿qué otra cosa causa el cierre de gobierno? Is broken communication. Es comunicación rota. See, shutdowns happen Los cierres vienen, pasan when communication breaks down. cuando la comunicación se rompe. When leaders stop talking, nothing moves Cuando forward. los líderes paran de comunicarse, ahí viene el cierre. And the enemy tries to pull the same trick on you. Y el enemigo trata de engañarte igual In our walk with God, en nuestra caminar con el Señor. because if he could break your communication line, Porque si Él puede romper esa if línea he de could break your comunicación, prayer life, if he could break tu your worship, oración, tu if he adoración, could break your time in the tu Word, tiempo en la palabra, then he can make you limit God. entonces Él hace que tú limites a Dios. See, but when man limits, Pero lo que el hombre limita, el hombre limita, God multiplies. el Señor multiplica. See, because when we stop hearing God, Porque cuando paramos a escuchar a Dios, limits start speaking louder than him. los límites comienzan a hablar más alto. And the enemy whispers, see, Y el enemigo te dice, mira, he's not going to come through this no ve, time. Él no va a hacer lo que tú quieras que Él He says haga. it's too late, Ya es muy tarde, Yep. it's not enough. no es suficiente. You know what, you should just give up. Debes rendirte. And his goal Y su meta más is to grande make you doubt the limitless power of es God. hacerte dudar y limitar el poder de Dios. But that here is the hope, Pero aquí está la esperanza, that when man limits, que lo que el hombre limita, God el multiplies. Señor multiplica. And all through Scripture, we've seen God do it. Y a través de las escrituras hemos visto al Señor haciéndolo. We've seen time and time again, God Tiempo y tras tiempo vemos a Dios, step into limits Él cambia los límites to prove that He's unlimited. y lo cambia a To sin prove to límites. me and you that He is A not bound probarnos by limits Que of men. no, él no es un Dios limitado. We see it with the boys' lunch. Vemos en el almuerzo del niño. You know, there were 5 loaves and 2 fish just weren't enough. Lo vimos con el almuerzo que él quería preparar, que eran 5 panes y 2 peces, But in the hands of Jesus, pero en las manos del Señor it was multiplied until thousands were fue fed. multiplicado a miles y And miles, there was left over. y habían sobra. But don't miss it, because what was in the hands of the boy Pero no lo faltes, porque lo que estaba en las manos de ese niño became enough in the hands of Jesus. se volvió suficiente, más que suficiente en las manos So de Jesús. maybe what's in your hands Entonces lo que está en tus manos could become enough in the hands of se Jesus. puede volver más que suficiente en las And manos de maybe Cristo. what you gotta do Y lo que tú tienes que is what hacer seems like it's not enough, es lo que se ve que no es hand suficiente, it over to Jesus. dárselo a Jesús. Amen. Might be your tithe. Puede ser tu diezmo.
Might be your tithe. Puede ser tu diezmo. You know, it might seem like I need this extra Tú puedes decir, $100 bueno, this yo week. necesito estos $100 esta semana. I need this Necesito money this week. ese dinero en esta semana. Trust God. That's just not enough. No es suficiente. Hand it over to Jesus Entrégaselo a and Jesús watch it become enough. y tú verás que lo multiplicará. Because He will use what's in your hand. Porque Él va a usar lo que está en tus But in order manos. for it to be multiplied, Pero para poder ser it needs multiplicado, to come out of your hands. tienes que salir de tus manos hacia las de Él y dársela a Él. Amen. We see it in the Red Sea, right? When they were Lo about to vemos send en el Mar Rojo. the water before them, Pharaoh behind them. Las aguas delante y Faraón It detrás. was a limit. Había un límite. It was a limit. Había un límite. But God split the sea wide open, Pero el Señor abrió el mar turning what looked into an obstacle y volvió lo que se veía como un obstáculo into a highway. hacia un camino. He could still do it. Y todavía lo puede hacer. He could still grab what looks Él like it's an todavía obstacle in front of you Puede poner esos obstáculos and make it a highway for y you to go volverlos through. en un camino para que tú But puedas all we gotta pasar. do is hand it to Pero lo único que tenemos que Is hacer es remove that entregárselo, limitation off of sacar him ese and límite de believe that he nosotros can do it. y ponérselo a Él y creer que Él lo puede hacer. Lazarus, 4 days dead. Lázaro, muerto Everyone 4 said, días. no, it's too late. Todos dijeron, ya es muy tarde. A limit. Un límite. It's too late. It's Ya a es muy limit. tarde. Es un límite. But Jesus calls him Pero out of the Jesús tomb, lo llama de la tumba, proving that he is the probando resurrection, that he is que the Él es life. la resurrección, Él es la vida. When man sets limits, Cuando el hombre pone límites, God shows himself unlimited. el Señor viene y se muestra And sin this shut límites. up like, see, it's a limit. Él dice, aquí no hay límites. We're not limited. No estamos limitados. And the enemy wants to limit you. Y el enemigo quiere limitarte. He wants to limit you after this fast. He's going to Después de try to este limit you. ayuno va a tratar de limitarte. Ephesians 3:20 reminds us, Efesios 3:20 nos now recuerda, him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that works in us. Ephesians, what was it? 3:20. Oh, 3:20. Efesios 3:20 dice, ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. You know what this means? ¿Sabe lo que esto significa? That God doesn't just meet needs. Que el Señor no solamente nos da lo que necesitamos, He always exceeds them. Él va más allá de lo que You necesitamos. see, where man comes and says no more, Cuando el hombre viene y dice ya no más, God always shows up and el says, Señor llega y dice, watch me do more. tú verás, lo voy a hacer más, mucho más. He said, watch me do more. Tú verás, lo voy a hacer. It was last week, Fue la semana pasada and I showed up on my part-time job, and I went to get my attendance sheet. y yo fui a mi trabajo y fui a buscar el papel donde tienen los nombres de los alumnos And the guy that runs the program is there, y el muchacho que corre el programa estaba ahí. and he says, oh, Alex, I wanted to talk to Y you. dijo, oh Alex, yo quería hablar contigo. He's like, there's an error with your check. Y digo, hay un error con tu pago, con tu And cheque. he says, we might be paying you more Digo, yo creo que te estamos pagando de más than what you put in this y week. de lo que tú trabajaste He esta said, but you semana. know what? Keep it. Pero él me dijo, ¿tú sabes qué? Because Quédate con you're él. doing a good job. And Porque tú everybody estás knows haciendo un it. buen trabajo y todos te están viendo. So, the check shows up on Thursday, right? Entonces el jueves me llega el cheque And I open it. Y yo lo abro. It comes into my account and it's like, wow, it's $40 more. y digo, bueno, tiene $40 más. But you know what? Pero ¿sabes qué? It's more than I expected. Es más de lo que yo esperaba. It's more than not expected, yes. Es So $40 I was like, más. praise the Lord. Gloria al Señor por Praise the eso. Lord. So let's bring this home to us. Entonces vamos a traer esto a casa. Maybe your paycheck doesn't stretch enough. Quizás tu cheque no es suficiente. And maybe the doctor's report looks fine. O quizás los resultados del doctor Maybe no se ven that muy bien. relationship feels beyond O repair. quizás esa relación está muy Or maybe rota. your dreams look too small quizás compared to tus everything that's in the Tus way. sueños se ven muy pequeños de acuerdo a lo que And está the enemy pasando. wants you to stop praying. Y el enemigo quiere que He tú wants pares de orar. you to stop sowing.
o pares de sembrar. He wants you to stop Él believing quiere que tú pares de creer, because broken communication porque esa comunicación will rota always leave you stuck at a limit. te estanca y te limita. But if you keep the line open with Pero si God, tú mantienes esa línea de God will comunicación always show abierta, himself to you as a Señor multiplier. siempre se multiplicará en tu vida. Because when you pray, Porque cuando oras, He multiplies peace. Él multiplica paz. When you sow, He Cuando multiplies siembras, provision. Él multiplica When you provisión. step out in faith, Cuando te paras en He fe, multiplies Él opportunity. multiplica And when you trust oportunidades. in Y God, cuando confías He en el Señor, multiplies hope. Él multiplica So you esperanza. see, these 21 days weren't just Estos sacrifice. 21 días no solamente fueron un sacrificio, They were positioning. fueron algo que nos estaba posicionando, You've been opening the line of communication. with heaven abriendo la again. línea de comunicación hacia el cielo. And as we leave the fast, Y ahora mientras terminamos nuestro ayuno, don't walk away empty. no te vayas vacío. Walk away expectant. Amen. Camina esperando, Expect God to multiply. your esperando faith. que Dios va a multiplicar en su Expect vida. God to multiply your faith. Tu fe. Expect Him to multiply your seed. Tu Expect Him to semilla. multiply your hope. Tu esperanza va a Because what felt multiplicar. like a sacrifice Porque in lo que se God sintió como un sacrificio para will always Dios return as a siempre supernatural regresa supply. como una suplición sobrenatural. Because it's the unshutdown. ¿Por qué? Porque es el no Because cierre. the fast will end, Porque el ayuno va a terminar, but faith will continue. pero la fe va a continuar. The world may shut down, El mundo puede but God's cerrarse, kingdom pero never el shuts reino de Dios down. nunca se His cierra. kingdom doesn't Su collapse. sierra His no promises will never se expire. quebranta, nunca es limitada. God is unshut down. El Señor no puede He's ser still working, ser He's still cerrado. providing, He's still Todavía multiplying. trabaja, todavía Él multiplica, todavía